Estimados y estimadas estudiantes del Diploma de Postítulo en Síndrome de Déficit Atencional y sus implicancias en el aula, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera clase del módulo 2, Perspectiva Psicoeducativa para la comprensión del síndrome de déficit atencional. Particularmente esta clase tiene por nombre Neuropsicología del aprendizaje y del nuevo sujeto escolar en aulas diversas. Y como su nombre lo dice, vamos a estar viendo principalmente aspectos neuropsicológicos de la cognición que está involucrada en el aprendizaje y cómo ésta puede ser afectada por el síndrome de déficit atencional. Y al mismo tiempo, ¿qué impacto tiene esto para consideraciones profesionales de este nuevo sujeto escolar en aulas diversas? Así es que partiremos con algunos antecedentes empíricos que nos permiten comprender de buena manera qué es lo que se ve afectado en el síndrome de déficit atencional. Como primer antecedente tenemos un estudio reciente de hace 4 años en donde se trabajó con niños y adolescentes entre 7 y 18 años a quienes se dividió en dos grupos. El primero, 112 sujetos con diagnóstico de síndrome de déficit atencional sin medicación, y un segundo grupo de 95 sujetos sin ese diagnóstico, que actuaban como grupo de control. A ambos grupos se les aplicó el CANTAB, que es la batería automatizada de pruebas neuropsicológicas de Cambridge, un conjunto de pruebas computarizadas dirigidas a evaluar múltiples funciones neuropsicológicas. Y como batería que es, está constituida por distintas pruebas. Veamos cuál es la composición de esta batería. Cada conjunto de pruebas mide un aspecto distinto de la cognición. Tenemos algunas pruebas de introducción, algunas pruebas que miden memoria visual, como en este caso el pareamiento retrasado al muestreo. También algunos que miden función ejecutiva, como el cambio de conjunto extra e intradimensional. Algunas pruebas que miden atención, como el tiempo de reacción ante una elección. También memoria verbal semántica, como en este caso la prueba de nominación evaluada. O también algunas pruebas miden toma de decisiones y control de la respuesta. En este caso tenemos una prueba que se denomina Go, No, Go con un elemento afectivo. Lo importante no son cada una de las pruebas en particular, sino más bien qué es lo que miden, porque tenemos otras también. Como les decía, distintos aspectos son medidos por distintos conjuntos de pruebas. Y acá las tenemos todas en términos generales. Ahora, lo importante son 5 pruebas en particular, a saber las que vienen a continuación. De todas las pruebas del CANTAB se escogieron 5, porque evaluaban aspectos críticos de la cognición humana. A saber, las que se escogieron fueron el Stockings of Cambridge, el Intra-Extra-Dimensional Shift, Spatial Working Memory, Simple Reaction Time, Stop Signal Task. Fueron esas. Lo más importante, es que en todas las pruebas, los sujetos que tenían diagnóstico de déficit atencional tuvieron un peor desempeño, excepto en el Stockings of Cambridge. Lo importante es qué es lo que mide cada una de estas pruebas. La primera, funciones ejecutivas. La segunda, también funciones ejecutivas. La tercera, funciones ejecutivas. La cuarta, atención. Y la quinta, toma de decisiones y control de la respuesta. Lo que nos dice básicamente este estudio, que es uno de cientos de estudios que se han hecho, es que en términos generales se puede decir que en el déficit atencional se hayan comprometidas las funciones ejecutivas, particularmente, obviamente, la capacidad para poner atención y también la capacidad para tomar decisiones rápidamente y controlar la respuesta. Para adentrarnos en el estudio del aprendizaje, tenemos primero que definirlo. Y lo haremos refiriéndonos a él como un cambio relativamente estable en la conducta producido por la experiencia. Es decir, nosotros sabemos que en los organismos el comportamiento puede cambiar, pero si este cambio es temporal, no podemos decir que sea aprendizaje. Solamente podemos llamarlo así si es que es relativamente estable en la conducta. Y no si es producto, por ejemplo, de una lesión,
tiene que ser producido por lo que experimenta ese organismo en el mundo. Eso es lo que llamaremos aprendizaje. Y ahora, esta idea trae otra a la base, que es que ese aprendizaje queda registrado en el organismo en algún lugar, que puede ser virtual o que puede ser físico. Como quiera que sea, a ese lugar lo llamaremos memoria, el registro que subyace al aprendizaje, acá simbolizado por este antiguo compañero de la lucha con los computadores que es un disquete. ¿Recuerdan cuando los disquetes se echaban a perder si es que alcanzaron a usarlos? Era terrible, especialmente porque se echaban a perder muy fácilmente. Hoy día nosotros seguimos teniendo estos discos, pero son discos duros y están dentro de los computadores y en general no fallan, en general. Como quiera que sea, acá es donde la metáfora es útil. Piensan ustedes en que la memoria es donde queda almacenado este cambio relativamente estable en la conducta que es producido por la experiencia. Pero no existe un único tipo de aprendizaje. Se han identificado 7 mecanismos distintos de aprendizaje que veremos en detalle. Estos son los aprendizajes no asociativos, imprinting, el condicionamiento reflejo, el condicionamiento operante, el insight, el aprendizaje observacional y la simulación. Como les decía, vamos a ahondar en cada uno de ellos un poco. En primer lugar, tenemos los aprendizajes no asociativos. Son todos aquellos cambios de conducta donde no parece existir una asociación entre dos estímulos. A saber, lo primero que tenemos es la habituación, que es el descenso progresivo de la respuesta como consecuencia de la presentación repetida del estímulo. Es decir, que el aprendizaje en donde el sujeto deja de responder a un estímulo que originalmente sí generaba una respuesta. Por ejemplo, lo que sucede cuando comenzamos a utilizar reloj de pulsera. ¿Recuerdan los relojes de pulsera? Bueno, están volviendo. Y todos aquellos que usen o hayan usado uno sabrán que una vez que lo ponen, lo sienten todo el tiempo. Pero a medida que van pasando los días, ya cada vez uno se va familiarizando más con él, se va habituando al reloj y después uno ya no lo siente. Quienes hayan usado frenillos también conocen esta sensación. Al principio uno tiene todo el tiempo una idea, una sensación de que dentro de la boca uno tiene algo extraño, algo foráneo. A medida que van pasando los días, uno se va acostumbrando a ellos. Tanto así, al cabo de 1, 2 o 3 años, cuando uno le sacan los frenillos, uno siente que le falta algo en la boca. Y la habituación, como mecanismo básico que es, existe en muchos organismos. De hecho, en todos los organismos que puedan aprender. Es uno de los tipos de aprendizaje más básicos que existen y tiene su contraparte, que es la sensibilización, la disposición consciente a responder como consecuencia de la repetida presentación de un estímulo. Y esto nosotros lo vemos principalmente en la discriminación, que es cuando uno aprende a diferenciar estímulos que en un inicio decían ser todos lo mismo. Por ejemplo, comenzar a diferenciar notas musicales o diferenciar distintas cepas de vino. Eso es algo que solo nos lo da la experiencia, o mejor dicho, la exposición repetida a una experiencia. Básicamente, lo que nosotros tenemos acá son dos sistemas antagónicos que le permiten al organismo relacionarse con estímulos que provienen del medio ambiente. Y como les decía, son los tipos de aprendizaje más primitivos que existen, que se encuentran en todos los animales. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo que subyace a la habituación? Se trata de un mecanismo pura y esencialmente neuronal. Podemos explicar con este diagrama una red neuronal bastante básica en donde hemos reducido el número de neuronas a 2. El dedo representa el estímulo de entrada y la estructura final, que es una branquia, representa el órgano efector, que es el que va a ejecutar la conducta de salida. Como red neuronal que es esta, nosotros entendemos que se transmite un estímulo a través de potenciales de acción que viajan por el axón y que llegan hasta el botón sináptico final, donde ampollas que contienen calcio se abren, liberan químico que a su vez es una señal de que se libere un neurotransmisor al medio intersináptico. Mayor cantidad de potenciales de acción, mayor cantidad de calcio en el botón sináptico. A menor cantidad de potenciales de acción, es decir, a menor frecuencia de potenciales de acción, libera menos calcio. Antes de la habituación,
cada contacto activa completamente las neuronas sensoriales. No se produce disminución del número de potenciales de acción. Sin embargo, el botón entra menos calcio en respuesta a cada potencial de acción y se reducen prácticamente las reservas de neurotransmisores. Como resultado, se libera menos neurotransmisor a la sinapsis en respuesta a cada potencial de acción. En consecuencia, cada contacto produce menos potenciales de acción en las neuronas motoras. Y como consecuencia, esto produce una menor contracción en el músculo refractor de la branquia en respuesta a cada contacto con el sifón, que es el punto de entrada del estímulo. Esto representa básicamente el mecanismo de la habituación. Como pueden ver, no participan de ella ningún tipo de estructura neuronal superior. La probabilidad de que haya habituación depende de dos grandes factores. En primer lugar, la frecuencia de ocurrencia del estímulo. Mientras más frecuente sea el estímulo, más probable es que el organismo se habitúe a él. Y eso se puede traducir en que mayor frecuencia, mayor habituación. Algo que saben perfectamente las personas que viven en calles muy concurridas, tengan perros o por donde pasen muchos autos. Mientras más recurrente sea un sonido como el de los perros ladrando o el de autos pasando, las personas que viven ahí más se acostumbran y menos los escuchan. Pero por otro lado está la intensidad. Es justamente un factor opositor a la habituación. Básicamente, a mayor intensidad, menor probabilidad de habituación. Nos podemos habituar fácilmente a zumbidos o a pequeños temblores, pero ruidos fuertes como tronaduras es muy difícil que nosotros nos habituemos. Así, por ejemplo, sonidos muy estridentes en general nos van a molestar y, como les decía, no nos podremos habituar. Pero, volviendo al ejemplo que habíamos visto hace un par de diapositivas, el reloj es un estímulo tan sutil que fácilmente nos habituamos a él. Y en contrapartida tenemos la sensibilización, que como les decía anteriormente es aquel fenómeno en donde el organismo comienza a generar una respuesta discriminativa a un estímulo que antes no la generaba. Y por eso es también llamado deshabituación. Y tiene dos particularidades específicas. La primera, que cuanto más frecuente e intenso sea el estímulo, más probable es que se produzca la sensibilización. Y en ese sentido, la intensidad, la sensibilización, opera de manera opuesta a cómo opera en la habituación. Y en segundo lugar, con repetidas presentaciones del estímulo, este tiende a generar respuestas distintas. Y como les decía anteriormente, buenos ejemplos de sensibilización están en aprender a discriminar notas musicales, lo cual el oído lo genera típicamente a través de la exposición repetida a un entrenamiento musical. O por otro lado, nuestra capacidad para apreciar y degustar distintas cepas de vino. Esto se aplica a cualquier tipo de alimento. Pero en ese sentido es importante tener presente que lo que diferencia a la sensibilización de la habituación son, en primer lugar, los mecanismos neuronales, o mejor dicho, los circuitos neuronales involucrados en él, y en segundo lugar, y más importante aún, la relevancia del estímulo. Si un estímulo es irrelevante, es decir, no produce una consecuencia que sea positiva o negativa para el organismo, lo más probable es que el organismo se habitúe a él. Pero por otro lado, si el estímulo es relevante porque produce una consecuencia que es importante para el organismo, lo más probable es que el organismo se sensibilice ante él. Ahora bien, estos tipos de aprendizaje se encuentran en los organismos más primitivos hasta los organismos más avanzados. Y en general no tienen un impacto muy específico en el aprendizaje académico. No obstante, siempre van a estar a la base de cualquier cambio de conducta. En segundo lugar, tenemos el imprinting, que es definido como una conducta de aproximación y seguimiento ante un estímulo que se halle presente en un periodo crítico de la vida del organismo. Es decir, hay un momento en la vida de los organismos, o por lo menos de algunos organismos, en donde son especialmente sensibles a la presencia de un estímulo.
Y si éste aparece dentro de esa ventana, va a generar en este individuo una conducta de aproximación y seguimiento. Y eso explica por qué tenemos acá una fotografía de patitos siguiendo a la mamá pato. Porque es el mecanismo a través del cual las crías de muchas aves aprenden a identificar a su madre. Porque cuando nacen están en un periodo crítico, dentro del cual se van a aproximar y van a seguir a cualquier estímulo visual que se encuentre en ese momento. Esto implica que típicamente se improntan a su madre. Pero no siempre es la mamá pato la que está presente en el momento en que los patitos salen del cascarón. Si por alguna razón el mamá pato hubiese sido espantada por un perro y este perro hubiese tomado su lugar, los patitos se van a improntar a él, tal como lo muestra esta fotografía. Y sin ir más lejos, este es un mecanismo de aprendizaje descubierto y sistematizado por un etólogo austriaco de nombre Konrad Lorenz, que lo demostró al mundo a través de la improntación de patitos a él mismo. Cuando ellos nacieron, Konrad Lorenz estaba presente en el nido y por lo tanto los patitos se improntaron a él. Y este es un experimento que se ha hecho muchas veces y que puede generar consecuencias complejas, porque existe una responsabilidad para con los patitos de enseñarles a nadar. Ahora bien, el imprinting parece ser un mecanismo de aprendizaje que existe solamente en ciertos organismos, es decir, en ciertas especies y nuevamente en momentos particulares de la vida de los organismos. Los patitos no se van a improntar a un estímulo visual si han pasado muchas horas después de que nacieron, después de que salieron del cascarón. Y hasta el momento el imprinting se ha mostrado en ciertas conductas de aprendizaje básicas. Así, el imprinting sería un mecanismo de aprendizaje que opera en un periodo crítico. Sería irreversible, aunque eso está en cuestionamiento. Por otro lado, opera, como vimos en los ejemplos anteriores, sin reforzamiento. Pero no participa solamente de la conducta infantil de acercamiento y seguimiento hacia la madre, sino que también sería el responsable de algunos aspectos críticos de la vida de los organismos, como lo es la sexualidad, particularmente la elección de pareja. Y esto se ha estudiado en muchas especies distintas, particularmente en muchas aves. Y aquí quiero citar un experimento interesante que se hizo en los diamantes cebra, que son aves oriundas de Australasia. Lo que se hizo es que se dividió a grupos de padres en 4 grupos. En cada grupo se varió la ornamentación artificial que se les podía dar. Y así se generaron 4 condiciones. En la primera, ambos padres tenían un penacho artificial. En la segunda condición lo tenía solo el padre. En la tercera, solo la madre. Y en la cuarta, que era el grupo de control, ninguno de los padres había sido ornamentado. Y se estudió qué es lo que ocurrió con su prole y cómo crecieron y cuál fue la preferencia de elección de pareja que mostraron las hembras. Y lo que se observó es que cuando el padre estaba ornamentado, las hembras que descendían de él preferían como compañero sexual a machos ornamentados de la misma manera. En cambio, este estímulo era irrelevante cuando solo lo tenía la madre. En ese caso, la preferencia de las hembras por una pareja sexual en la edad adulta era indistinta. Ahora bien, nosotros sabemos que los seres humanos no somos aves y sabemos que no existen penachos en nuestra sociedad. No obstante, esto demuestra que el imprinting sí opera en otros aspectos que no son solamente aquellos que estudió Konrad Lorenz. Y sí existen estudios experimentales acerca de la importancia del imprinting en la vida sexual de los seres humanos y también en otras áreas. Luego, en tercer lugar, tenemos el condicionamiento llamado reflejo respondiente o, dado su lugar en la historia de la psicología, a estas alturas clásico.
que es un mecanismo de aprendizaje que fue descubierto y sistematizado por Iván Pavlov, fisiólogo ruso que estaba investigando la digestión del perro, pero se dio cuenta de que en el momento de la experimentación en que el perro recibía el alimento, ya había salivado y su estómago ya tenía jugo gástrico. Entonces, él se preguntó cómo podía anticiparse el animal a la recepción de alimentos si no sabía a qué hora iba a ser alimentado. Y se dio cuenta de que el perro comenzaba a salivar en el momento en que escuchaba los pasos de su asistente acercándose por el pasillo. Eso servía como una clave que le permitía al perro entender, entre comillas, que iba a ser alimentado y por lo tanto salivaba. Se dio cuenta entonces Pavlov de que estaba en presencia de un mecanismo de aprendizaje que le permitía al organismo anticiparse a un evento y lo llamó condicionamiento. Y sigue más o menos un modelo como el que les voy a exponer a continuación. Antes del condicionamiento, la comida es lo que se denomina un estímulo incondicionado porque genera una respuesta que no ha sido sometida a un programa de aprendizaje. La salivación es por lo tanto una respuesta incondicionada o natural. Y nosotros podemos hacer que el perro asocie la comida con un estímulo distinto, nuevo, que no produce esa respuesta, al estilo de los pasos del asistente de Pavlov. Y en este caso vamos a utilizar un silbato. Es conocido el silbato como un estímulo neutro, porque cuando uno toca el silbato, el perro no va a salivar, es decir, no hay respuesta ante el estímulo neutro. El condicionamiento consiste en presentar juntos, con una pequeña anticipación, el silbato y la comida. El silbato y la comida juntos, o, mejor aún, el silbato algunos segundos antes de la comida. No va a haber salivación ante el silbato inicialmente, pero en la medida en que nosotros vamos repitiendo esta exposición, el perro va a comenzar a salivar en el momento en que escucha el silbato. Y todos los que tengan perros sabrán que de manera natural estos animales se condicionan al timbre. Cuando escuchan el timbre, se vuelven locos. O cuando escuchan que se abre un paquete de galletas o de papas fritas, también, de alguna manera, ellos saben que van a recibir a una visita o saben que van a ser alimentados. Y en el fondo, lo que tenemos es este modelo. El estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. El pareamiento del estímulo neutro con el estímulo incondicionado genera también la respuesta incondicionada. El estímulo neutro se transforma en un estímulo condicionado y de esa manera este estímulo comienza a generar la misma respuesta incondicionada que ahora llamamos respuesta condicionada. Y esto se aplica para muchos tipos de aprendizaje que nosotros tenemos en la vida también como seres humanos. Por ejemplo, este sería el mecanismo que está a la base de que el bebé se alegre de estar con su madre, ya que la presencia de ella, su olor, su tacto, su sonrisa, le anticipan un momento tan grato como el ser alimentado. Y todos aquellos y aquellas que tengan hijos sabrán que ese es un momento crucial en el aprendizaje de los niños, especialmente porque mientras no son alimentados pueden ser, digamos, muy demandantes. Y al mismo tiempo, esta es la explicación de que muchos de nosotros cerremos los ojos antes o durante una foto, incluso aunque no tenga flash, porque la sola presencia de la cámara la asociamos con el flash y por lo tanto, en cuanto la vemos, cerramos los ojos aunque no queramos. Luego tenemos otro tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental, a través del cual se generan los cambios más importantes y dramáticos de conducta. Y este lo podemos ejemplificar nuevamente en un perro. Como ustedes saben, son animales muy inteligentes que tienen una gran capacidad de aprendizaje. De hecho, los perros, en estado salvaje, en estado natural, tienden a ladrar o a aproximarse a una gran variedad de estímulos, muchos de los cuales pueden generar situaciones inapropiadas. Por ejemplo, pensemos en un niño. No es bueno que un perro se acerque rápidamente a niños extraños porque se pueden asustar. Al mismo tiempo, si nosotros queremos que el perro sea un integrante apropiado para la sociedad, necesitamos que no ladre a deshoras, por ejemplo en la noche. A través de un proceso de condicionamiento, nosotros podemos lograr que el perro salte
corra o se mueva únicamente ante estímulos específicos, por ejemplo, cuando lo llamamos, cuando escucha una cliquera. Y este sistema se basa exclusivamente en la conducta regulada, las consecuencias que genera para el organismo. Y estas consecuencias pueden ser positivas, agradables, o negativas, desagradables para el organismo. Cuando se presenta una consecuencia positiva, hablamos de un reforzamiento positivo. Cuando se retira una consecuencia negativa o se suprime una consecuencia negativa, hablamos de un reforzamiento negativo. Acá simbolizados respectivamente con R más y R menos. Cuando se utilizan, aumenta la probabilidad futura de la conducta. El mejor ejemplo que nosotros tenemos del reforzamiento positivo es darle a un perro un snack por una conducta que nosotros consideramos apropiada. Y un reforzamiento negativo se da típicamente cuando suprimimos algo que está sucediendo en el ambiente que nos desagrada. Por ejemplo, cuando ustedes ceden y le dan una galleta a su hijo para que deje de llorar, ustedes están siendo condicionados, porque el estímulo desagradable es el llanto, y ustedes lo paran a través de generar una conducta que es entregar una galleta. Pero también podemos utilizar el castigo. El castigo positivo es la presentación de una consecuencia desagradable para el organismo, y el castigo negativo es la retirada o supresión de una consecuencia o un estímulo agradable para el organismo. Estos, cuando se utilizan, reducen la probabilidad futura de ocurrencia de una conducta. El mejor ejemplo del castigo positivo es el golpe, es el shock eléctrico, es el grito. Si es que a un sujeto se le trata con cualquiera de estas consecuencias ante una conducta, podemos decir que es un castigo positivo. Y el mejor ejemplo que tenemos de castigo negativo es prohibir ver televisión, prohibir jugar videojuegos a nuestros hijos. Si nosotros vemos que ejecutan una conducta que consideramos no apropiada y les prohibimos ver televisión como consecuencia de ella, estamos utilizando el castigo negativo. Y están estos 4 tipos de consecuencias agrupados o separados en verde y rojo. Los verdes son los que son más apropiados para tallar la conducta del ser humano porque en general no producen estrés. En cambio, los que están en rojo tienden a ser poco aconsejados porque tienen consecuencias muy negativas que típicamente son ansiedad y por otro lado también pueden dar origen a imitaciones que son desagradables. Por lo tanto, en pedagogía típicamente se recomiendan solamente el refuerzo positivo y el castigo negativo. Ahora bien, la conducta, no, si bien está controlada por las consecuencias, va a ser tallable en base a los antecedentes que se presentan antes de ella o que la rodean, los que se denominan concomitantes conductuales. Y estos pueden ser de una gran diversidad, a saber, claves ambientales, claves verbales o visuales, los objetivos, los métodos de entrenamiento, etc. Aplicar apropiadamente un programa de condicionamiento no pasa solamente por utilizar reforzadores y castigos, sino que tiene que ver también con saber escoger el entorno en base al cual se va a estar generando este aprendizaje. Las consecuencias, no lo olviden, son las que determinan la conducta, pero son los antecedentes lo que determinan el éxito de ese cambio conductual. Si bien el condicionamiento operante ha sido tradicionalmente muy despreciado por la psicología y por la pedagogía cuando se trata de la conducta humana, no podemos olvidar que muchas de nuestras conductas han sido talladas en base a este mecanismo de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendernos las tablas de multiplicar. Cada vez que nos equivocábamos, nosotros mismos podíamos generar un autocastigo, que era básicamente sentirnos mal con nosotros mismos o saber que vamos a tener que repetir la lección. Y cuando el adulto responsable, profesor, madre, padre, hermano mayor, nos felicitaba por haber repetido correctamente una multiplicación, eso era considerado un reforzamiento. Y eso está a la base de cómo nosotros aprendimos las tablas y otros aprendizajes mnémicos. Se ha observado también que en los deportes,
el condicionamiento operante es muy importante. Saber jugar bien a la pelota, al fútbol, por ejemplo, pasa por ser capaz de procesar correctamente los reforzamientos y los castigos. El reforzamiento es, por ejemplo, hacer un gol o hacer exitosamente una finta. El castigo es perder la pelota. Y, por otro lado, también nosotros tenemos que nosotros podemos condicionar a un primate, ya sea un chimpancé, un gorila o un ser humano, a lo que se denominan reforzadores de segundo orden, que son aquellas consecuencias que por sí mismas no son agradables o desagradables, pero se pueden cambiar por consecuencias agradables. Y el mejor ejemplo está en el dinero. El dinero es el reforzador secundario por excelencia. Y en gran medida la gente hace cosas por dinero, no porque el dinero tenga un valor en sí mismo, sino porque siempre lo traducen mentalmente a la adquisición de bienes y servicios. Luego tenemos otro mecanismo de aprendizaje, poco estudiado fuera de la Gestalt, que es el insight. Es un darse cuenta súbito de la conexión entre dos ideas o dos grupos de ideas. Típicamente es un aprendizaje que aparece de manera espontánea, en términos vulgares como cuando uno se le prende la ampolleta. Lo podemos definir como un estado de tomar conciencia o awareness de relaciones claves entre causa y efecto. Se da sin ensayos repetidos y sin prácticas continuas, lo cual lo diferencia del condicionamiento. Y típicamente se observa que tiene dos etapas. La investigación o trabajo intenso sobre un dominio denominado periodo presolución, que equivale a estudiar, a esforzarse, a tratar de dar con algo y no lograr el objetivo que uno desea. Una y otra vez, hasta que uno de repente arruga el papel y lo bota. Puede que pasen segundos, minutos, horas o días, incluso semanas. Y luego llegamos a la segunda etapa, que es después del periodo de incubación, en que la idea o el concepto parecen brotar espontáneamente. Podemos decir en ese sentido que el insight es un proceso de aprendizaje recursivo, en donde se da vuelta y se da vuelta una idea en niveles progresivamente más complejos o más abstractos hasta que llegamos a las condiciones adecuadas que nos permiten dar con la solución. Y hay grandes ejemplos de descubrimientos científicos a los cuales se llegó a través del insight. Uno de los más famosos es la obra de Auguste Kekulé, químico alemán, padre de la teoría de la estructura molecular, quien estudió el benceno, que es un compuesto orgánico cuya estructura era bastante elusiva y él no podía entender cómo se agrupaban los átomos de carbono dentro de este compuesto. Y a pesar de haber estudiado y haber tratado de resolver el problema durante muchos meses, no dio con él, hasta que un día, en sueños, según su propio relato, se le apareció el benceno en la forma de un anillo, particularmente como el Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma. En ese sentido, tenemos claramente un ejemplo de cómo, tras abandonar el intento de solución en un momento en el que no estaba trabajando en ella, ya que ni siquiera estaba despierto, esta etapa del idleness, funciona casi espontáneamente por sí misma. Pero obviamente, este fue el resultado de una serie de intentos infructuosos de haber dado con la estructura adecuada. Luego, por otro lado, tenemos el famoso caso, casi anecdótico a estas alturas, que llega a nosotros a través del historiador romano Vitruvio, de Arquímedes, matemático griego que en Siracusa, bajo las órdenes del rey Hierón II, tuvo que resolver una situación muy compleja, y es que él le había entregado, el rey le había entregado oro a un orfebre para que le hiciera una corona, la cual le entregó y que era una corona tremendamente hermosa pero sospechosamente liviana. El rey le encargó a Arquímedes, su matemático más famoso y más importante, que diseñara una forma de averiguar si es que efectivamente la corona había sido empleada con todo el oro que le había pasado al orfebre o este deshonestamente había utilizado como relleno otros elementos más livianos y de menor valor. Obviamente, Arquímedes no podía dañar la corona.
No podía, por lo tanto, fundirla para averiguar si es que estaba hecha exclusivamente de oro. Y para motivarlo, el rey le dio a Arquímedes una condición importante. Si lograba dar con él la respuesta, lo cubriría de oro. Si no, le cortaba la cabeza. O sea, una motivación bastante condicionante. El asunto es que Arquímedes estaba tomando un baño de tina, según cuenta la historia, y en ese momento se dio cuenta de que al desplazar un cuerpo una cierta cantidad de agua, uno podía utilizar la masa del objeto y dividirla por la cantidad de agua, por el volumen de agua que desplazaba, y eso nos da la densidad del objeto. De esa manera podía saber si la corona estaba hecha exclusivamente de oro o no. Y cuando se dio cuenta de esto, gritó Eureka, es decir, lo he encontrado, y salió corriendo desnudo por las calles sin importarle nada, porque lo más importante era que conservaba su propia cabeza. Y si se dan cuenta, este es un muy buen ejemplo también de una solución por insight, la cual claramente no es fácil llegar a ella. Entonces ustedes pensarán que este es un mecanismo de aprendizaje exclusivo de los seres humanos, pero no es así. De hecho, el insight fue observado y sistematizado por Wolfgang Köhler, psicólogo alemán de la Escuela de la Psicología de la Gestalt, que estudiaba el comportamiento y aprendizaje de chimpancés. Y notó que uno en particular, llamado históricamente Sultán, resolvió un problema particular que era inalcanzable para sus compañeros, y es que todos fueron colocados en una celda de la cual en el techo colgaba una orla de plátanos. En la celda había a su disposición cajas que podían apilar y varas que podían ensamblar. Muchos chimpancés comenzaron a apilar cajas para alcanzar la orla de plátanos, pero no era suficiente. Para poder alcanzar los plátanos debían necesariamente subirse a las cajas apiladas y descolgar la orla con las varas que debían estar ensambladas, cosa que no es fácil para un chimpancé. Mientras que los demás chimpancés operaban por ensayo y error, Köhler describe en su diario que observó cómo Sultán, después de infructuosos intentos, se retiró a una esquina de la celda y pareció contemplar la orla de plátanos, casi como si pensara como un humano. Luego fue hacia las cajas, con la vara ensamblada, la utilizó para descolgar la orla de plátanos, en un proceso inconfundiblemente de lo que él llamó insight. Así es que el insight, nuevamente, no es un proceso exclusivo de los seres humanos. Luego tenemos el aprendizaje observacional o también llamado aprendizaje social, que este sí que es casi exclusivamente de los seres humanos y debe su teoría a Albert Bandura, quien observó que en general los seres humanos podemos aprender a través de lo que él denominó el reforzamiento vicario. Es decir, el reforzamiento que nosotros vemos en otros. Lo que nosotros observamos y no solamente lo que experimentamos en primera persona define lo que aprendemos. Pero Bandura también apuntó que son las consecuencias que observamos en las conductas de otros lo que determina si las ejecutamos o no. Típicamente, aquellos procesos que observamos, aquellas conductas que observamos en un ambiente grato y que generan consecuencias positivas para uno mismo y para los demás, son las que nosotros más fácilmente aprendemos y más rápidamente ejecutamos, como acá en el ejemplo del niño aprendiendo a afeitarse al observar a su padre. Y típicamente, ustedes sabrán, los que tengan hijos, los que tengan hijos, o los que tengan hermanos o hermanas, o quienes hayan interactuado con cualquier ser humano, que en general las personas aprendemos mucho observando e imitando a los demás. De hecho, por eso es muy, muy importante el ejemplo que nosotros damos y también a quienes nosotros tomamos como ejemplo para nosotros mismos. Todo parte con la atención, que en el fondo es
disponer los órganos sensoriales hacia el estímulo que pueda ser de interés. A continuación, el sujeto observa un modelo y reconoce las características de su conducta, que es lo importante. Retiene la información, lo cual significa que las conductas observadas se almacenan en la memoria del sujeto, es decir, como habíamos visto originalmente, este registro que subyace al aprendizaje. Después de la retención de las características del modelo, de los procedimientos de las conductas, de la reproducción. Si el sujeto considera que la conducta observada es adecuada y tiene consecuencias positivas, reproducirá esa conducta. Y esto en gran medida explica cómo se va reproduciendo y contagiando la conducta de la delincuencia. Y luego tenemos, finalmente, la motivación. Imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la aprobación de otras personas. Y eso se aplica, obviamente, no solo para la delincuencia, también para conductas muy positivas, como principalmente aquello que tiene que ver con la admiración. Así, nuevamente, el ejemplo es fundamental, tal como lo refleja esta tira cómica que a mí me gusta mucho. No obstante, algo le falta. Y es que muchas veces se dice que para que nuestros hijos lean, tienen que vernos leyendo. Y eso es medianamente cierto. ¿Y por qué digo medianamente? Porque en que un niño observe a su madre o a su padre leer, no existen consecuencias positivas o negativas del acto. Se vuelve irrelevante. Es mucho más fácil o más probable que un niño o una niña sea un buen lector si es que su padre o su madre o el adulto responsable que lo tenga a cargo lee con él y le muestra las consecuencias positivas de la lectura en conjunto, que son principalmente la nutrición de la imaginación y el pasar un buen rato juntos. Y finalmente tenemos el séptimo mecanismo de aprendizaje, que es denominado por simulación, y que es aquel en donde el sujeto se enfrenta a un entorno simulado o virtual de la conducta que se quiere tallar o moldear. Por ejemplo, el caso del entrenamiento de estudiantes de medicina, de enfermería, de tecnología médica, kinesiología y muchas otras profesiones de la salud, en donde la situación que se aborda no es real, todos lo saben, pero se comportan como si lo fuera. Y en otros casos, incluso podemos llegar a la creación absolutamente virtual de un entorno que nos puede permitir someternos a algunas de las consecuencias reales de la situación en cuestión. Y el mejor ejemplo está en los simuladores de vuelo. Los aprendices comienzan volando no aviones reales, sino aviones que se simulan por un computador. Y la virtud de las simulaciones es que permiten superar las limitaciones de la práctica en situaciones reales, especialmente en lo relativo a la amplitud y a la profundidad del aprendizaje, y también, obviamente, al efecto adverso de los errores. Pues bien, ahora que conocemos los mecanismos del aprendizaje, es relevante preguntarnos en cuáles de ellos existe un compromiso bajo el síndrome de déficit atencional. Vayamos recordando cuáles son. En primer lugar están los aprendizajes no asociativos, que son la habituación y la sensibilización. En segundo lugar tenemos el imprinting. En tercer lugar, el condicionamiento clásico reflejo. En cuarto lugar, el condicionamiento operante e instrumental. En quinto lugar, insight. Luego tenemos el aprendizaje observacional y finalmente el aprendizaje por simulación. Cada uno de estos mecanismos de aprendizaje tiene una distinta cuota de participación de procesos cognitivos y de procesos motivacionales. Todo ello determina que, bajo el síndrome de déficit atencional, estos procesos operen de manera normal o bien se vean impedidos. Y los vamos a simbolizar con un ticket verde o con una cruz roja. La cruz roja no significa que el proceso sea imposible, sino que habrá algún tipo de dificultad respecto de las personas que no tienen este diagnóstico. Y pues bien,
Este es el panorama. Los aprendizajes no asociativos, el imprinting y el condicionamiento reflejo se dan de manera normal en personas con síndrome de déficit atencional. Pero el insight, el aprendizaje observacional y la simulación, en cambio, tienen dificultades que se explican por la dificultad, a la redundancia, para básicamente poner atención. Pero ojo, que no son solamente procesos cognitivos los que están a la base de esta problemática, sino también procesos motivacionales, y eso es lo que determina que en el condicionamiento operante haya tanto un ticket verde como una cruz roja. Porque de hecho el condicionamiento operante tiene algunas particularidades que generan esta ambivalencia y que están muy bien explicadas por el modelo de doble vía de Sonu-Gabak, que plantea que en el síndrome de déficit atencional coexisten dos tipos de dificultades. En primer lugar, una desregulación de las funciones ejecutivas, lo cual determina que los chicos y las chicas con síndrome de déficit atencional tengan dificultades para controlar o inhibir su conducta, para controlar su memoria de trabajo y para flexibilizar su pensamiento. Esto hace referencia al módulo anterior, en donde ustedes ya vieron las funciones ejecutivas. Pero por otro lado, y esto es lo novedoso del modelo, es que se plantea que existe además un impedimento o una dificultad motivacional, que es la aversión a la demora. Y esto, en el fondo, tiene que ver con que para los niños con el síndrome de déficit atencional existe un acortamiento de la gradiente de demora de la recompensa de base biológica. Es decir, los niños con síndrome de déficit atencional descuentan el valor de los acontecimientos futuros a una tasa mayor que otros niños. Esto significa que un reforzador muy a futuro se hace muy poco atractivo para niños y niñas con síndrome de déficit atencional. Les cuesta mucho esperar por un reforzador de mayor valor que se va a demorar mucho. Por lo tanto, siempre van a preferir reforzadores menores más inmediatos. Y por lo tanto, el condicionamiento operante es difícil de aplicar de manera normal, chicos y chicas con este síndrome. Quiera que sea, en cualquiera de estos 7 mecanismos de aprendizaje, para la pedagogía lo importante es lograr un aprendizaje denominado significativo. Es aquel en donde la información es completamente aprendida y puede ser empleada para hacer conexiones con conocimiento previo, lo cual ayuda a la comprensión presente o futura de un problema. Y en ese sentido podemos diferenciar dos grandes tipos de aprendizaje. El memorístico es aquel en donde la información se retiene sin comprensión alguna y donde podemos hacer el ejemplo con memorizar tarjetas, diferenciando este del segundo tipo de aprendizaje que es obviamente el significativo, que es aquel en donde el sujeto es capaz de tomar esta información para aplicarla a su propia vida, actividades que ejecuta y a la creación. No hay mejor demostración del aprendizaje significativo que la capacidad de generar ejemplos. Obviamente, esto se aplica para ciertos tipos de contenidos, pero son distintos. Pero el aprendizaje significativo es aquel en donde la información deja de ser solamente información y pasa a ser conocimiento. Algo que, obviamente, como lo dice el nombre de este tipo de aprendizaje, significa algo al sujeto. En suma, lo que nos queremos preguntar es qué debemos saber y conocer acerca del aprendizaje en personas con déficit atencional para que puedan tomar todas las piezas de información que conocen y que han aprendido de una u otra manera para lograr generar un todo coherente, útil, significativo que les permita afrontar la vida y los desafíos que ésta conlleva. Dado lo anterior, es importante cuestionarse qué relación existe
entre el déficit atencional y las dificultades de aprendizaje en términos generales. Y por eso quiero citar este estudio en donde se analizaron los datos clínicos y psicoeducativos de 119 niños de 8 a 16 años que fueron evaluados en una clínica de diagnóstico infantil. Los trastornos de aprendizaje estaban presentes en 15 a 50% de los niños para la conducta de lectura y 24 a 60% en habilidades matemáticas. Con todo, en términos generales, combinando ambos tipos de mediciones, había trastornos de aprendizaje en cerca del 70% de la muestra. Ahora, otro aspecto que se observó es que los trastornos de aprendizaje en expresión escrita eran 2 veces más comunes que en lectura o en matemáticas, lo cual no es raro, considerando toda la dificultad en términos de procesos cognitivos y procesos afectivos que se involucran en la generación de contenido. Ahora, los trastornos de aprendizaje o los niños que tenían trastorno de aprendizaje sin diagnóstico de síndrome de déficit atencional, de todas maneras tenían problemas de atención, solamente que estos no llegaban a cumplir todos los criterios del déficit atencional. Y por otro lado, aquellos niños que tenían déficit atencional sin trastornos de aprendizaje, de todas maneras tenían problemas de aprendizaje moderados. A fin de cuentas, Berkeley ya en 1994 planteaba que el 50% de los niños con síndrome de déficit atencional tienen trastornos de aprendizaje severos. Es decir, podemos decir que efectivamente el aprendizaje sí está comprometido en el déficit atencional. No todos los tipos de aprendizaje, pero sí el aprendizaje académico, que es el que se exige en las escuelas. Básicamente, lo que sugieren los resultados de esta investigación y otras investigaciones similares es que los problemas de aprendizaje y los problemas de atención son continuos, están interrelacionados y por lo general coexisten. De hecho, es muy difícil a veces diferenciar, clínicamente hablando, cuando existe un síndrome de déficit atencional o cuando existe un trastorno específico o inespecífico de aprendizaje. Evidentemente, la atención, es decir, la capacidad de fijar los órganos sensoriales en un estímulo durante un periodo prolongado, es esencial para el aprendizaje, especialmente en aquellos mecanismos que ya vimos son más elaborados. Pero la relación entre el síndrome de déficit atencional y las dificultades de aprendizaje no ha sido estudiado solo recientemente, sino que esto viene ya investigándose desde hace más de 30 años. Y puedo citar como uno de los primeros estudios y más decidores al respecto, uno de 1988 que ocupó el paradigma de doble tarea, es decir, aquel en donde al sujeto se lo pone a ejecutar 2 tareas al mismo tiempo, una primaria, que es el objetivo, y una distractora o secundaria. En este caso, la tarea primaria era nombrar a un animal que aparece en la pantalla, pero junto con el animal aparecía una palabra que podía ser concordante o discordante con el nombre del animal. En este caso es discordante porque aparece un gato, pero la palabra que aparece es perro. El sujeto tiene que dar la respuesta correcta, gato. Paralelamente tiene que ejecutar una tarea secundaria, que es responder a través de una teclera cuál de 2 números es mayor que el otro. Y esto se estudió en niños con y sin diagnóstico de déficit atencional, divididos ambos en 2 subgrupos, de segundo a tercero básico y de cuarto a sexto básico. Y se observó que al aumentar la dificultad de la tarea secundaria, los niños con diagnóstico de déficit atencional de segundo o tercero básico tenían mejor ejecución, mientras que esta tendencia se invertía en los niños de cuarto a sexto básico. Básicamente, lo que se observó es que los niños con síndrome de déficit atencional con hiperactividad muestran una mayor inestabilidad y labilidad en la asignación de recursos o en los límites de capacidad de procesamiento. Parece ser que esta capacidad de procesamiento entre tener déficit atencional y no tenerlo es más indistinguible a menor edad. La atención
y otros procesos cognitivos, a medida que va aumentando la edad y el desarrollo ontogenético del sujeto, se van complejizando y ahí es donde se ponen más en juego capacidades o discapacidades. Lo que sabemos hasta el momento de el desempeño de los sujetos en tareas o mejor dicho, en paradigmas de doble tarea, o lo que es lo mismo, tareas en donde se tienen que ejecutar al mismo tiempo dos acciones, disminuyen costos al llegar a la adolescencia, pero luego comienza a aumentar a medida que el sujeto avanza hacia la adultez y a la senescencia. Pero cuando se trata de la precisión, la relación es inversa. A medida que el sujeto va ganando edad, al llegar a la adolescencia se vuelve más hábil. Pero al envejecer comienza a perder precisión. Y aquí ya conocemos más o menos cómo se comportan estas dos variables de la eficiencia cognitiva a lo largo de la vida, por lo menos en lo grueso del desarrollo ontogenético. Pero es importante observar también lo que ocurre solamente durante la primera infancia. Acá tenemos un gráfico que representa los errores en la función ejecutiva a lo largo del primer año de vida. Y si se dan cuenta, el comportamiento de esta variable es muy ondulante, lo cual significa o representa que el funcionamiento ejecutivo durante ese primer año de vida es muy inestable y tiene tantos avances como retrocesos. Y algo similar ocurre en otras etapas de la vida posteriores. Y esos cambios son mucho más dramáticos en personas que tienen síndrome de déficit atencional. Su atención, su capacidad de poner atención, su capacidad de dividir la atención se vuelve mucho, o mejor dicho, se compromete mucho más que en personas que no tienen ese diagnóstico. Una de las características que mejor identifica a las personas con síndrome de déficit atencional no es tanto la incapacidad de poner atención, como sí la labilidad o variabilidad en su uso de la atención. Así, tenemos que en ese sentido, en el síndrome de déficit atencional con hiperactividad, hay mayor inestabilidad y labilidad en la asignación de recursos y o límites de capacidad de procesamiento. Por lo tanto, es bueno pensar en el síndrome de déficit atencional como un síndrome de labilidad atencional, o lo que es lo mismo, inestabilidad atencional. Para finalizar esta primera parte de la clase, les voy a pedir que pongan atención a las características del síndrome que sin duda ya han abordado en el módulo anterior. Que nosotros tenemos que, esto se caracteriza por la hiperactividad y alto nivel de energía en algunos sujetos, la impulsividad y las consecuentes dificultades en situaciones de grupo, las conductas disruptivas o agresivas, las tendencias a las actividades potencialmente peligrosas, la dificultad para asumir responsabilidad por sus actos, la baja autoestima y la falta de habilidades sociales, el corto tiempo de atención y dificultad para mantenerla sobre bases consistentes, la impresión de no escuchar bien, el rendimiento bajo lo esperado en lectoescritura y matemáticas para su coeficiente intelectual y su oportunidad académica, la susceptibilidad a distraerse frente a estímulos externos, las fallas repetidas en seguir las instrucciones o en completar las tareas escolares, o la escasa capacidad de organización. Típicamente se manifiestan en olvidos, falta de atención a los detalles y pérdida de implementos necesarios. Todas estas características, ya sea que algunas pertenezcan a un tipo u otras pertenezcan a otro, vienen a configurar esta tremenda madeja enredada de elementos que existen dentro del sujeto. Las vamos a abordar más adelante.